y lo único que va a ser modificado van a ser los ácidos. Entonces, esas diferencias son las que van a ser los diferentes efectos de todos los antimuscarínicos o todos los antagonistas de los receptores de muscarina. Bueno, ¿en dónde tenemos receptores muscarínicos? ¿En dónde están esos receptores? Esto de M1, M2, M3 y M4 y M5. Ay, ¿Pero dónde está? ¿no había unos en el corazón, en los pulmones y en el sistema digestivo? Pulmones, corazón, sistema digestivo. Y además, y muy importante, a nivel ocular. Entonces, que principalmente las vamos a encontrar muy cercanos a todo lo que es la parte del sistema nervioso. ¿Y cuál es el sistema nervioso? El autónomo. ¿Cuál parte del autónomo? El simpático. ¿El simpático o el parasimpático? El parasimpático. El parasimpático. Entonces, de ahí la localización principal en las que se encuentra: pulmón, tubo digestivo, corazón y glándulas. Entonces, sus funciones son prácticamente provocar, en el caso del M1, M3 y M5, contracción muscular. Contracción muscular y segregación glandular. Pero que la parte muscular va mucho o muy relacionada con músculo liso. Y la parte glandular en general de todas las glándulas. Los M2 y M4 pues son los que vamos a encontrar más a nivel cardíaco y más a nivel del sistema nervioso central. Bueno, entonces las funciones de los receptores muscarínicos son prácticamente esas. Una vez que se activan, van a elevar el calcio intracelular, van a activar las adeninato ciclasa, van a modular y van a generar estas reacciones. Ok, entonces, gracias a que los receptores son muy similares a la atropina y esa atropina es muy similar a la parte de acetilcolina, va a llegar, se va a unir y van a inhibir esta parte de los receptores muscarínicos. Entonces, como los va a antagonizar, van a evitar que tengan los efectos. Todos los antimuscarínicos funcionan prácticamente igual. Es decir, van a inhibir esos receptores. ¿Cuál es la ventaja de los receptores, de los antimuscarínicos de uso respiratorio? Que tienen una preferencia o una selectividad muy elevada por los receptores M3. Entonces, esos receptores M3 son los que van a ser responsables de todas las segregaciones o secreciones a nivel glandular pulmonar y al mismo tiempo a la contracción de músculo liso a nivel pulmonar. M1, M2 no tiene tanta selectividad, los que van a ser de tipo pulmonar, tiotropio e hiperatropio, que son los únicos dos que más se utilizan, y esa es precisamente la ventaja de uso de estos medicamentos. La otra situación o la otra característica va con relación a sus vidas medias. Así como los beta-2 agonistas que tenemos de duración corta y de acción larga, o duración larga, los antimuscarínicos tenemos prácticamente algo muy similar. Tenemos uno de acción relativamente lenta, de vida corta, que sería el bromuro de hiperatropio, y tenemos uno de acción larga, que es el tiotropio. Entonces, uno va a ser SAMA y otro es LAMA. De acción corta, el bromuro de hiperatropio, y el de larga, de tiotropio. De ahí, y con respecto a todo lo demás, pues sí varían un poquito en cuanto a la parte de unión de proteínas, tiene mucho más la que es la parte del tiotropio que el hiperatropio. Y además, los volúmenes de distribución. El bromuro prácticamente se distribuye en todo el sistema y el tiotropio nada más mucho o predominantemente a nivel pulmonar. Sí se va a distribuir en los demás, pero se concentra mucho a nivel pulmonar. Ok, entonces su metabolismo prácticamente es hepático de los dos. Y su expresión predominantemente renal. Ok. ¿Cuál es o qué otra cosa hay que tener en consideración con esto? Que gracias a la localización a nivel pulmonar y que como tienen esa afinidad tan elevada por este nivel pulmonar, casi no vamos a encontrar efectos que sean dirigidos al sistema nervioso central. Porque los antimuscarínicos producen un síndrome muy parecido al cuando producen un síndrome anticolinérgico. Que si recuerdan el síndrome anticolinérgico, ¿cuál es? Que tiene mnemotecnia. ¿Nunca les dijeron esa mnemotecnia? No. Ah, ¿En fisio o en no, en fisiopatía.
No, yo no. Hay una mnemotecnia para el síndrome antimuscarínico, que por ejemplo en ciertos casos cuando se usa mucho atropina produce ese efecto, porque la atropina no tiene selectividad por ningún receptor, va dirigido a todos, desde el 1 al 5. Entonces, bueno, la mnemotecnia es caliente como liebre, rojo como tomate o como betabel, perfectamente betabel. Rojo como betabel, seco como hueso, ciego como murciélago y loco como el sombrerero. Ay, es Caliente como liebre, Caliente como liebre. rojo como betabel, ¿A poco las nieves son calientes? Sí, Ah, tiene una temperatura más elevada. rojo como betabel. Seco como hueso, ciego como murciélago. Espera. no están ciegos. ¿Ciego como qué? Murciélago. Murciélago. Y loco como el sombrerero. Ok. Pero bueno, no. Porque los antimuscarínicos o ¿Cuándo se ¿cómo llama? se llama? Un síndrome anticolinérgico va precisamente a generar No, cosas peores que esa. Entonces, quedamos que caliente por la distermia que llegan a producir alteraciones directas a nivel del sistema nervioso central, inhibe los centros de fiebre del tálamo, talámicos, y aumenta mucho la temperatura. Seco como hueso porque como si el efecto de la acetilcolina o la parte de los receptores muscarínicos es aumentar secreciones, pues acá disminuyen todas. Entonces el paciente tiene ojos secos, no saliva y tiene disminución de las secreciones mucociliares en toda la vía respiratoria. Y luego rojo como betabel por la vasodilatación, como genera la relajación de músculos lisos y a nivel vascular se relaja todo el músculo liso, el paciente comienza a tener pues como un efecto similar a la histamina pero diferente. Entonces tiene vasodilatación generalizada y se pone rojo. Y luego sigo con murciélago porque los efectos de la parte de los receptores muscarínicos a nivel de los músculos ciliares. Entonces, entre demasiada luz, la persona no puede ver y pues, parece que está ciego. ¿No puede ver porque produce midriasis o por qué? Sí, Sí, por la sí, midriasis. tiene una dilatación pupilar bastante importante y no ven. O sea, no es que no vea el paciente porque ve negro, es porque no puede Ve ver borroso. por la estimulación de la luz. ¿Alguien le han hecho dilatación pupilar? Sí. Exactamente eso mismo, pero durante mucho. Porque se utiliza atropina. Pero eso disminuye por eso te dicen que uses lentes de sol, porque cuando usas los lentes de sol medio ves más o menos. Medio ve, se ve porque no llega tanta luz. Y también se altera la percepción, ¿no? Yo me acuerdo que cuando me lo hicieron me tropezaba con todo, porque Sí. no le calculaba. Porque no se puede calcular la El distancia, piso. porque el músculo no se acopla. Entonces, exactamente eso mismo pasa. Y loco como el sombrero, por los efectos a nivel del sistema nervioso central, se hiperactiva el sistema y comienza de repente a tener alucinaciones el paciente, y luego tiene dislalia, y luego tiene gradilalia, y luego, así. Por esa última parte, el tratamiento de la demencia. Entonces el paciente parece que está demente. Así, literalmente. Entonces, esos son los efectos, o es el síndrome anticolinérgico. Ventaja del uso de estos medicamentos, que incluso si se intoxica un paciente con tiotropio o con hipratropio, no va a presentarlo tan fácilmente ese síndrome anticolinérgico. Lo más común es que pase es que el paciente tenga la boca seca, la retención urinaria, porque a diferencia, por ejemplo, de los músculos lisos, en la parte de los músculos esqueléticos se genera una contracción. Entonces, ok. Y como se genera esa misma contracción de casi todos los esfínteres, hay disminución de la velocidad de vaciamientos gástricos y el paciente tiene estreñimiento. Y si el paciente había comido y tiene estreñimiento, pues no va a poder defecar. Como no puede defecar, vomita. Y ese mismo vómito va acompañado de las náuseas y todo eso. Rara y muy rara vez producen los últimos dos, las encefalopatías y las demencias. ¿Es reversible? El síndrome anticolinérgico, ¿qué le darían? Pues al revés, ¿no? Muscarínico. Uno que sea contrario a estos. Sí. Ok. O sea, no es que O el paciente se le que en este caso serían inhibidores de la acetilcolina. inhibidores de acetilcolina. Perdón, acetilcolinesterasa. Le quitan la enzima que degrada la acetilcolina.
Entonces, como ya no se degrada, ahora sí va a hacer más efecto y va a competir con la unión a la parte de muscarínica. Y ya se quita, se revierte. Un soporte, pero nada más. Nada mucho más que decir de ellos. Se usan en combinación con los beta-2 agonistas y son de la mejor combinación que hay para el tratamiento del asma en general. Ok, entonces, las siguientes metilxantinas ya no se utilizan. Hay que conocerlas porque son muy baratas. Y además de que son muy baratas, es relativamente sencillo de usar. Desventaja, demasiados efectos adversos, muy fácilmente intoxicaciones de pacientes y ya. Ok, y se fijan, las metilxantinas son las tres que están ahí. Cafeína, teobromina y teofilina. Cafeína no se utiliza en paciente con asma porque demasiados efectos a nivel del sistema nervioso, mucha ansiedad, aumento de la frecuencia cardíaca y problemas. La teobromina sí, pero es más difícil de pues, regular la dosificación, así que nos quedamos con teofilina. Teofilina es de las últimas que se pueden llegar a utilizar, que cada vez se van cayendo más y más y más en desuso. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué por qué en los prematuros causa todo lo contrario? ¿Cuál? O sea, la cafeína, por ejemplo, que se utiliza para el tratamiento de la apnea del prematuro, ¿por qué tiene un efecto contrario? ¿Qué efecto contrario? Sí, o sea, que no produce como... Bueno, es que de eso hice una revisión sistemática y lo que leíamos era que no producía como gran efecto a nivel del sistema nervioso central, ni aumentaba la frecuencia cardíaca, ni producía insomnio, ni todo eso, pero en el prematuro, pues. Pero, ¿Cuál es el mecanismo de acción? no, ese ya no. Ahí está. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Si yo no les pusiera eso, ¿cuál es el mecanismo de acción? Pues que aumenta el AMP cíclico. ¿Ok? ¿Por qué? Porque inhibe a los receptores betados. No inhibe el 5. 5' AMP. ¿Lo inhibe? Sí, o sea, inhibe la conversión del AMP cíclico a la forma inactiva del AMP cíclico, ¿no? Y eso pues nos deja AMP cíclico que está activo. ¿No tienen también que ver como... Lo que aumenta la pecada, que aumenta otra vez el AMP. Había un medicamento de los antihipertensivos o de los anticonvulsivantes que aumentaba también el AMP cíclico y era para producir más energía, ¿no? Era el de la... Ok. Por ejemplo, si van a leer un diagrama o una imagen como estas, ¿cómo se lee? De arriba para abajo, yo creo. De arriba para abajo. ¿Qué significa esto? Inhibición. ¿No? Inhibición. Inhibición o Barrio. bloqueo. Inhibición o bloqueo. Bueno, generalmente se sigue el diagrama. Entonces yo tengo un AMP cíclico que gracias a esta enzima, la fosfodiesterasa, que más específicamente es la 5-fosfodiesterasa, me va a modificar, me va a transformar mi AMP cíclico en 5-AMP cíclico, que es la parte de la forma inactiva. Entonces, el médica inactiva del AMP cíclico. El efecto de esta, o el efecto de esa transformación del AMP cíclico es que no se va a activar esta. Y como no se activa esta, no se activa todo esto. Es decir, en vez de las flechas estar hacia arriba, tendrán que estar hacia abajo o hacia arriba, dependiendo del sitio. Que nos llevaría a mayor calcio intercelular, que sin bloquear la unión de la miosina y con una menor liberación de potasio. Porque eso va a favorecer la contracción y va a ayudar a que se permanezca esa contracción. Todas las metilxantinas, absolutamente todas, funcionan así. Inhiben la 5-fosfodiesterasa o bloquean el efecto de esta enzima. Como esta enzima está bloqueada, ¿qué va a pasar? Que yo voy a tener mucho AMP cíclico. Y el AMP cíclico, recuerden que es un segundo mensajero. No tiene nada que ver con los receptores de arriba. Realmente no pasa nada. Lo que aquí nos está diciendo es que el receptor beta 2 es el que va a ayudar
Una vez que se activa, a primero formar AMP cíclico y luego esto se tiene que inactivar. ¿Qué pasa? Que aquí no se está inactivando. Yo tengo mucho. Y como tengo mucho, tengo este segundo mensajero, tiene que tomar otra vía. Y recuerden, dentro de las vías de segundos mensajeros, cuando yo tengo mucho AMP cíclico, es fosfocreatin alanilato ciclasa o PKA. Esa activación de la PKA es la que va a generar los efectos. Como ya no tengo esa cinta acá, pues ya no necesito esa cinta acá, como esa reducción de la actividad de mi MP cíclico, yo voy a tener que generar un cambio un poquito diferente. Así que, por el efecto que tiene a nivel la 5-fosfodiesterasa, pues voy a tener mayor liberación de potasio, menos calcio intracelular y voy a bloquear la unión de la miosina. Traducido eso a una parte fisiológica, ¿qué le va a pasar estamos hablando de un beta 2, pulmón, corazón, hígado? Nunca va a producir la contracción del músculo. No va a haber contracción muscular, va a depender del tejido, porque dependiendo del sitio en el que nosotros estamos es lo que va a hacer nuestro receptor beta 2. A nivel pulmonar, ¿qué hacía? Bueno, constricción. Pero si yo estoy inhibiendo que entre calcio, que no tenga tanto potasio y estoy bloqueando la unión de la miosina, Broncodilatación. se va a relajar todo eso. En el corazón producen los efectos contrarios. Entonces, por esa razón, el café, la teofilina, la teobromina producen aumentos de la frecuencia cardíaca. ¿Por qué en pacientes pediátricos no? O en pacientes recién nacidos no. Pues supongo que, sobre todo en prematuros, porque no tienen maduro todavía el sistema nervioso. Y si no está maduro el sistema nervioso, ¿qué no va a haber suficiente? Beta 2. Beta 2 y no va a haber suficiente de esto. Y si yo no tengo esto específicamente, ¿qué va a hacer cuando yo a mi pacientito le dé metilxantinas? Pues no va a tener todos los efectos contrarios. No va a tener todos los efectos. Y va a tener nada más los efectos como positivos, ¿no? Más o menos. ¿De qué va a depender de esos efectos? Recuerden que ningún fármaco es 100% selectivo. Entonces, va a depender de qué enzima está modificando. Porque la fosfodiesterasa se parece mucho a la parte de la a una dipeptidilpeptidasa. Ya vimos una que hace precisamente eso, una dipeptidilpeptidasa. La de P4. Y otro, las enzimas convertidoras en glicerina. Todas se parecen mucho. Entonces, de ahí los efectos que puede llegar a tener un fármaco que, pues podemos decir que no tiene nada de sentido porque no es la acción directa del fármaco, pero por la similitud puede tener los efectos. Entonces, si tengo un sistema nervioso completamente inmaduro y que además tengo similares, va a comenzar a actuar a través de esos similares y genera efectos no tan iguales. Sí, hay unos que se parecen bastante, que son como lo directo a nivel cardíaco pulmonar, todas las demás no. Y en cualquier sitio en donde estén esos receptores beta 2 agonistas, o más bien dicho, en cualquier sitio donde yo tenga una fosfodiesterasa, estos medicamentos van a poder hacer efecto. Esto es prácticamente a nivel pulmonar, pero hay que tomar en cuenta. Esperen, ¿dónde está? Sí. ¿Por qué, por ejemplo, me produce aumento de la velocidad en gástrico? Diarrea. Porque estimula el sistema nervioso, ¿no? Y porque los receptores de beta 2 no van a tener ese efecto, que en ese caso era como regulaba toda la parte gastrointestinal también, ¿no? Exacto. Y como yo tengo también esa misma fosfodiesterasa ahí a nivel gastrointestinal, aumenta o es algo muy similar a la procinesis. El sistema nervioso entérico hace que esos receptores que aumenta la peristalsis, ¿no? aumenta la peristalsis. Entonces ahí está aumentando o facilitando la contracción de músculo liso, contrario a este músculo liso a nivel respiratorio, y que el músculo esquelético pues va muy similar a lo que puede similar a músculo cardíaco a músculo esquelético. Y los pacientes por eso empiezan a temblar. Algo muy similar que los beta 2 agonistas. El paciente empieza con temblores. Uno por la activación del sistema y otro por las contracciones rápidas musculares.
Y realmente, si se fijan, los efectos adversos son prácticamente relacionados a su mecanismo de acción. No tienen efectos diferentes, exceptuando la parte de diuresis leve. Son diuréticos. De ahí el café produce mucho ganas de ir a orinar. Sí. ¿Por qué dice arritmia intravenosa? ¿A qué se refiere? Cuando se administra por vía intravenosa es mucho más común que parecen arritmias. Ah, ok. Porque estos antes se podían utilizar inhalados. Y no generaba tantas arritmias. Tantas. Producía mucho la parte de insomnio, cefalea, nerviosismo, pero nada más. El problema es que son mucho más efectivos si se administran por vía IV. Ese es precisamente el problema. Porque su uso es IV, para la parte del alma. Sí. Entonces, la administración del bolo, pues prácticamente de la dosis total sería así, 30 minutos, o en bolos. Preferentemente 30 minutos, pero tienen muy buena vida media, 8 horas. Mi problema es que pueden inhibir o pueden estimular los citocromos por los cuales se metabolizan. Entonces, se estimulan los citocromos que van a metabolizar rifampicina, difenilidantoína y carbamazepina. Entonces, si estimulo estos citocromos, puede disminuir la actividad de esos medicamentos. Y si se fijan, todos o la mayoría de ellos son para convulsiones. Entonces el paciente tenía un pequeño y un ligero, gran descontrol. No eran efectivos, disminuye mucho la vida media de los medicamentos. O por ejemplo, con el caso de los antibióticos, fluconazol, principalmente cipro, fluconazol, claritromicina y litiazema. El problema es que mis pacientes con asma que eran adultos y estaban tomando bloqueadores de los canales de calcio, le dábamos uno de estos y se intoxicaban por los bloqueadores de los canales de calcio. Y no se usan en epilépticos entonces, ¿no? Porque propiamente pueden No se producir pueden convulsiones y utilizar. aparte... Sí. Los usan con antiepilépticos. Ese es el problema. Por eso ya ni se usan. Demasiados efectos secundarios. Yo necesitaría dar dosis, y de hecho se dan dosis, esas son las dosis de 360.000 microgramos. En solución, de todos modos intoxico al paciente sin querer. ¿Qué va a pasar? No sé, ya no se utilizan tanto. De hecho pueden dejarse, el peor es esta, la depresión respiratoria. Entonces estoy dando a mi paciente con asma porque tiene una crisis aguda, le doy este medicamento, deja de respirar porque es el mecanismo o el efecto adverso que puede presentar. Y ya se cumple con el paciente. O sea, se broncodilata tanto que no... Y los centros respiratorios se paran. Y ya el paciente se deja de respirar. Sí, hay que conocerlos, pero ya no se utilizan. Estos otros, ¿qué creen? Tampoco. Que tampoco se utilizan. Son útiles para dos situaciones específicas y nada más. Para el tratamiento del asma, antes se utilizaban demasiado por la actividad contra los leucotrienos, pero ya no se utilizan tanto por la actividad contra los leucotrienos. Esto no está modificado. Ok. Quiero modificar esta diapositiva para que quedara menos peor. Se usaban contra los leucotrienos, pero se dejan de usar por lo mismo. Por los efectos secundarios. Ah, ok. Los efectos secundarios que actualmente hace no mucho salió otro, que tienen efecto directo a nivel del sistema nervioso central y producen demencia. Y ya no se utilizan. O se prefiere no utilizarlos tanto. Estos ya... Mejor, o sea, ¿para qué tienes eso? No te cansas. No, dices tú eterno para no hacer. Sí, exacto. Mejor ya. No tiene y ya. Mi hermano tiene asma. Pero ¿Tu hermano tiene asma? Sí. ¿Y qué toma? ¿Qué le da salud? No, está controlado. Salbutamol cuando ¿Se le da sus crisis? para respirar. Le dieron salbutamol con un LAM, salbutamol con fluticasona y salbutamol para rescates. No sé. Es que era cuando estaba chiquito, entonces pues yo estaba chiquito, entonces. No lo conozco. Ahorita ya no toma nada. De vez en cuando salbutamol lo tiene ahí de emergencia, pero así de chiquito no me acuerdo bien qué tomaba. Seguro. Puede ser formulario. Vamos a ver. Okay. Bueno, entonces, tenemos dos
subgrupos de estos inhibidores de leucotrienos. Los inhibidores de la 5-lipoxygenasa y los antagonistas de un receptor específico de leucotrienos, específicamente el cis-LT1, que es el receptor para las células de respuesta, macrófagos y eosinófilos, de los leucotrienos, tipo 1. Hay como 6 tipos de esos receptores. Sileutón es el único que se utiliza de los inhibidores de la 5-lipoxygenasa, Safilucas y Montelucas, y hay más Lucas, pero esos son los que más se utilizan de los receptores contra el cis-LT1. Su mecanismo de acción es relativamente sencillo. La fosfodiesterasa, algo así como, pues, algo muy parecido a la ciclooxigenasa, pero este es de lipoxigenasa, va a actuar sobre la conversión del ácido araquidónico en los diferentes subgrupos. Entonces, aquí en el caso de la lipoxigenasa, genera leucotrienos, y los leucotrienos son prácticamente citocinas que nos van a ayudar a señalizar toda la vía de descarga inflamatoria en los pacientes. Entonces tenemos aumento de la vasodilatación, separación de los endotelios vasculares para permitir el paso rápido de plasma, aumento de la secreción de moco y la señalización de inflamación. Entonces, si inhibimos directamente esa 5-fosfodiesterasa, que es el sileutón es el único, no se genera todo lo demás. En el caso contrario, los antagonistas directos del leucotrieno, su función es antagonizar los receptores. Entonces, como no, aquí yo estoy antagonizando directamente el receptor, no voy a generar principalmente esos efectos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que el sileutón me va a inhibir toda la formación de todos los leucotrienos. En el caso del Montelucas, Safilucas, me van a actuar específicamente a nivel de pulmonar, que es donde más se encuentra esa como alteración, esa situación de leucotrienos. Ok. Bueno, volúmenes de distribución pues, relativamente pues medio altos. La mayoría, sobre todo el Montelucas, es el que está un poquito más reportado, casi no vienen de todos los demás, pero se encuentran como entre 5 y 7 litros. Es decir, pues se distribuye bien, pero también, pero se distribuye bien. Ok, buena biodisponibilidad, sobre todo el Montelucas, los demás no están disponibles, se absorben, pero quién sabe qué tanto se absorbe. La otra ventaja es nuestra unión de proteínas. Es la unión de las proteínas. Tanto el Montelucas como el Safilucas tienen más del 99%. La dosis que yo dé muy probablemente debe terminar a nivel de proteínas. ¿Y por qué es importante esa parte? Si se fijan en su vida media, dejando de lado el Safilucas que tiene vida media prolongada, el Montelucas no. Pero su efecto sí se ve a las 24 horas, sigue viendo durante 24 horas. El sileutón es malo, no se absorbe tanto, pero no se termina. Metabolismo hepático y expresiones variadas entre por heces en el caso de Montelucas, a renal en el caso de los otros dos. Ahí el uso va a depender de esas situaciones. ¿Qué otras características tiene? Pues son muy poco eficientes, demasiado poco eficientes, son peores que los corticosteroides inhalados para la broncodilatación y mucho peor, para la regulación de la respuesta. No son muy buenos antiinflamatorios. Ventajas, sobre todo del Montelucas, son dosis bajas. Desventajas, nada más usan en niños o en pacientes pediátricos. En adultos, ¿Por qué? Una profesora tomaba Montelucas. Es que Y ella juraba que se sentía mejor. Usted dice que. Ok. por eso. Es que con tu Montelucas está así. Anafilaxia. Pero para el asma, no. Okay. Solamente, por ejemplo, en los otros dos casos, que son la indicación más como óptima. Para el asma asociado a ácido acetilsalicílico o ejercicio. Si es, por ejemplo, asma alérgico, tenemos mucho mejores medicamentos que tienen muy pocos efectos secundarios. El problema es que son más caros, que van a controlar mucho mejor esa respuesta. Si es, por ejemplo, un asma asociado al adulto,
se controlan mucho mejor con los esteroides por la respuesta inflamatoria y con los LABAs y los LAMAs. Para la Leucopenia. parte de la... sí. Órale. ¿Qué pasa? Como interfiere con la vía de señalización, sobre todo en lo que sería el sileutón, el cuerpo, recuerden que no va a gastar mucho en ciertas cosas cuando se acostumbre. Si yo tengo que no necesito estar hiperactivando el sistema de respuesta inmune, lo voy a llevar hacia abajo y terminar con leucopenia. Los principales y que más son asociados son los tres primeros: anafilaxia, angioedema y disnea. Y pues lo voy a tratar para el asma, sí, exacto. Entonces, tiene mucho que ver con la interferencia de la señalización de la... Yo recuerdo que por un tiempo sí le daban Montelukast a mi hermano y sí, no puede respirar a veces. Sí, y es realmente por los efectos adversos. El problema es que además hay otro problema extra. De la dosis que yo doy, como si se fijan, tiene que señalizar una vía específica. Entonces, dentro de la primera semana no hay tantos cambios. Es hasta después de esa primera semana que ya se ve mucho más el efecto. Porque ya se comienza a disminuir y ya va hacia la baja la activación del sistema. Antes de eso, no. Por eso no son muy buenos que digamos. La anafilaxia es también por lo mismo de la represión del sistema, ¿no? Y porque si bien tiene la predominancia al receptor de tipo 1, puede bloquear cualquiera de los otros 4. Entonces hace algo como respuestas inadecuadas. ¿Y los trastornos del sueño por qué? Cierto, porque puede ser trastorno del sueño. Creo que tiene que ver algo como la demencia, no se sabe. ¿Con la demencia? ¿Por qué? Como con las alteraciones neuronales que tienen. Porque sí. Es porque sí. Ok. Sí, sí. Entonces, muchos efectos secundarios existen, son medio útiles, no hay que usarlos tantos. Tenemos estos. Estos son los mejores medicamentos para el tratamiento del asma. Aquí vamos a tener dos terminaciones, SUMAP y MUMAP. La diferencia entre uno y otro es que SUMAP es uno que fue humanizado y el MUMAP es uno que sí es humano. ¿Y por qué hacer esa diferencia? Vamos a tener que predominantemente, y de hecho los primeros, el omalizumab, salió a partir de ratones. Se hizo el anticuerpo en ratones, se le aplicó cuando se humanizó y se le aplicó a los humanos, y muy buenos efectos, de hecho, con mínimos efectos secundarios. El principal efecto que pueden llegar a tener es reacciones alérgicas, y eso es menos del 0.5% de los pacientes, y anafilaxia menos del 0.3%. Dicho de otra manera, de cada 1000, a lo mejor 5 hacen una reacción alérgica y a lo mejor 3 hacen una reacción anafiláctica. Son muy buenos medicamentos. Desventajas, son extremadamente caros. Carísimos. Bueno, ¿cuál es la característica de estos anticuerpos monoclonales que fueron o que son utilizados? Van dirigidos, si se fijan, hacia cada uno de las citocinas responsables de la respuesta inflamatoria prolongada en los pacientes con asma. Razón por la cual solamente se van a dejar en pacientes o se van a utilizar en pacientes en los cuales no se tiene un control. Si yo tengo un paciente que no se controla, no me va a quedar más remedio que estos. Si mi paciente lo controlo, así como en el caso del hermano de su compañero, si mi paciente se controla simplemente con beta-2 agonistas y antimuscarínicos, listo. Va a revertir o va a regresar ligeramente su asma, ya no voy a tener que estar utilizando medicamentos tanto tiempo. Después, o cuando llega a la etapa como de los 17, 18 años, hacia los 33, que es cuando más podría regresar después de la maduración pulmonar. Después de eso, a lo mejor regresa, a lo mejor no. Muy probablemente no, otra vez. Entonces, sí, es que realmente es un volado. Porque también mi hermana tiene asma, ¿sí? Entonces, solamente cuando está extremadamente estresada es cuando regresan los ataques. Y se controlan con salbutamol. Así son todas las Por eso es de... Sí, no le regresó como antes cuando era niña, que prácticamente terminaba en hospital, en sala de urgencias, pero regresa. A lo mejor no. Pero puede. Pero puede ser. ¿O no? ¿O no? Y el último, el TCP, Lomap.
Tezepelumab Eco. Eco. Ese es el último que se hizo. Ese es el más barato. Y va dirigido contra la linfopoyetina del estroma del timo. Si no les suena esa citocina, es demasiado específica. Bueno, ¿cómo funcionan? Pues son anticuerpos. Y recuerden que los anticuerpos tienen 5 funciones: opsonizar, señalizar, activar complemento o inhibir la activación de la sustancia, o activar las células endógenas para poder, pues, eliminar. Y ese va a ser prácticamente su mecanismo de acción de todos ellos. Tenemos el omalizumab, que es el de los primeros que se fueron desarrollados, que va dirigido contra la inmunoglobulina E. Si quieren ser más específicos, si alguien les pregunta ¿en dónde específicamente? Pues actúan, o su sitio de unión está principalmente en las cadenas pesadas. Recuerden la estructura de un anticuerpo, porque es un anticuerpo contra un anticuerpo. Entonces, en la cadena pesada, donde está el epsilon, y donde dice CH2, más o menos ahí es donde está su sitio de unión. En los segmentos 1 y 2 de la fracción cristal de esa cadena pesada. Digo, si quieren ser demasiado específicos. Si no, realmente es un anticuerpo contra la inmunoglobulina E. Como bloquea la actividad de la inmunoglobulina E, pues prácticamente no va a señalizar ninguna célula inflamatoria. No hay aumento de los eosinófilos, no hay aumento de mastocitos, no hay activación de linfocitos y no hay activación de mastocitos. Y ya. ¿Suena sencillo? Sí. Porque realmente es lo que pasa. No tengo infiltración, y como no tengo infiltración, no tengo más respuesta, pues, inflamatoria rápida. Desventaja que ese solamente sirve si tengo una inflamación de tipo 2. De hecho, todos nada más sirven si tengo inflamación de tipo 2. Porque si se fijan, van dirigidos contra la respuesta inflamatoria tipo 2 en el asma. Inmunoglobulina E o como pueden ser estos otros tres: Bevacizumab, Pembrolizumab y el Benralizumab, que van dirigidos contra la interleucina 5 y el receptor de la interleucina. Entonces no tengo esa activación o tengo ese bloqueo de esa interleucina 5, que es también de los responsables de la inflamación en el asma. No hay activación, no tengo activación, no hay activación de mis células natural killer, dendríticas, linfocitos y eosinófilos. Simplemente se mueren. Y se mueren porque el cuerpo, volvemos a lo mismo, no va a gastar energía en algo que no está haciendo efectivo, que no necesita. Y las células de la defensa no es como que no pueda hacer más el cuerpo, simplemente lo mata. Y tenemos unos duales, que es el dupilumab, que tiene una actividad hacia dos diferentes sitios, o es el que se conoce como dual: interleucina 4 con sus dos subtipos de receptores y contra la interleucina 13. Se bloquean y prácticamente exactamente lo mismo, no hay activación de la respuesta celular. Y por último, el que va contra el TSLP, que es la parte de la linfopoyetina, del timo, bla, bla. Su función es un poquito más compleja, porque esa proteína, la TSLP, es la responsable de la activación de prácticamente toda la descarga de los pacientes con asma. Si se fijan, va a activar toda esa respuesta inflamatoria completa. De ella depende la activación, independientemente de si es por un alérgeno, si es por polvo, si es por ejercicio, si es por ácido acetil salicílico, si es porque el paciente simplemente tiene obesidad, está inflamado y desarrolla o despierta su asma nuevamente. Esa proteína, la TSLP, es la responsable de todo eso. Tiene sus vías de MAP sinasas, la vía de STAT, la vía de YAG y el factor nuclear kappa B, que a final de cuentas todo se va a resumir en inflamación y activación de toda la vía de señalización. Se fijan, va desde la activación de mis linfocitos T ayudantes, que van a aumentar la señalización de las interleucinas, 3, 5, 15, 13, 16, etcétera, etcétera. Y como yo ya no las tengo activas, disminuye la broncoconstricción, no hay secreciones, no hay reclutamiento de célula, y ya no hay asma. Esa es la ventaja de estos. Bastante bien tolerados. La otra característica es que tienen vidas medias muy largas. Como son anticuerpos, tienen vidas medias, si se fijan allá en vida media en la última columna, que van desde la semana como hasta los 26 días de uso.
Quiere decir que nada más necesito, dependiendo de cuál esté administrando yo a mi paciente, por ejemplo, el que menos conviene es el benralizumab, de 3 a 7 días. Tiene la ventaja de que es dual, controla muy rápido a los pacientes. El más utilizado, omalizumab, 26 días. Con una sola dosis yo prácticamente cubro por completo, un mes completo a mi paciente. Bueno, entonces, las dosis son bastante variables. Ventaja, no lo van a tener que usar ustedes, a menos que sean los alergólogos. Si son alergólogos, van a tener que recordar todo esto. Bueno, entonces, biodisponibilidades de algunos ni siquiera existe o no se mide porque pues, es bastante complicado estar haciendo estas mediciones de biodisponibilidad, pero tienen buenos efectos. Todos y prácticamente todos se administran por vía subcutánea. Sí, exceptuando el último, bueno, el del medio, el rizumab, que sí se puede administrar por vía IV, pero preferentemente subcutánea. Y volúmenes de distribución variables. El punto importante es que todos sobrepasan los 3 litros. Se distribuyen bastante bien en el tejido. Esa es la ventaja. Efectos adversos, muy pocos. Realmente lo que más suele preocupar es que el paciente vaya a tener un choque anafiláctico y es el más raro. O sea, 0.3%. Es muy extremadamente raro. Situaciones específicas hay dos. En el caso, por ejemplo, del mepolizumab, reactiva herpes zóster. Por razones. Eso sí es por razones. Recuerden que herpes zóster le encanta vivir en los nervios. Aquí estamos disminuyendo la actividad de la respuesta inmune. Por alguna extraña razón, solo con mepolizumab, o es el más comúnmente asociado. No quiere decir que si al paciente le damos omalizumab no le vaya a pasar, podría pasar, sí, pero es más común con el otro. Es demasiado específico. Y es el caso, por ejemplo, de eosinofilia, casi todos la producen. El que más la produce es dupilumab, pero es transitoria. Transitoria como en el 90% de los pacientes. En el 10% restante puede persistir. No hay tanto problema, siempre y cuando pues, no esté más arriba de los 1500 eosinófilos por microlitro. Si se encuentra así, se puede dejar así. Si el paciente desde el inicio tiene más de esa cantidad, no se inicia. ¿Se puede utilizar otro? Sí, claro. ¿Evitaron embarazadas? ¿Por qué? ¿En embarazadas no? ¿En cáncer de mama o qué? No, lactancia. Ah, ok. Está muy ambigua su imagen. Pues, No, embarazadas se evalúa riesgo-beneficio. Y en lactancia evitar. El de lactancia, digo yo, el de la embarazada, sí se ve. Sí, ¿Qué querías embarazadas que es pusiera? porque es un anticuerpo. Entonces puede atravesar prácticamente Sí, todas las barreras. y se ve chavito. Y en el caso del bebé, cuando nace y le estamos produciendo, concentran en la leche, le damos el anticuerpo, no sabemos qué le va a pasar al bebé. No, pero. Porque además su respuesta, sobre todo la parte eosinofílica o la reacción alérgica, puede presentarse. ¿Cuál sería el riesgo en la embarazada? Lo mismo, que haya, por ejemplo, una hipersensibilidad y adiós bebé. Ok. Pero es. Para el bebé, no para la mamá. Pero si ya el bebé ya está, digamos, en el 7º mes, Evaluar riesgo-beneficio. o sea, ya no pasa nada. Ya está bien formado, ya. Sí, no, probablemente no pasa nada, pasa desde chiquito. De hecho, la mayoría se evitan. Cuando vean así de los medicamentos, evaluar riesgo-beneficio es dependiendo del trimestre. Sí. En la parte de higiene van a ver, pero sobre todo los pacientes o los medicamentos en general se tratan de evitar sobre todo en el primer trimestre y como en la primera mitad del segundo, que es cuando es la mayor cantidad de replicación celular. Después de eso, algunos medicamentos no es que vaya a producir malformaciones per se, hacen los bebés chiquitos, bebés muy pequeños. Entonces a lo mejor el bebé no lo aguanta y se muere. Por eso el riesgo-beneficio. Después de esa segunda o en la segunda mitad del trimestre hacia el final, ya no hay tanto problema. Ya puedo yo decir, bueno, sí lo voy a aguantar, o no me va, o no está asociado a malformaciones. Si es uno que esté asociado a teratogénesis, a idomidad, nunca, jamás. Los IECAS, Tampoco. no. Los árados, yo puedo utilizarlos. Que es lo que vemos en la parte de hipertensión, sí puedo, sobre todo si estoy utilizando, por ejemplo, Tecnisartán, o Nisartán, que es muy buenas
vidas, de hecho incluso valsartán, pero bueno, del beneficio. Los bebés nacen chiquitos, pero Específicamente. El Marco la tiene acá. aquí. El Marco la tiene aquí en la Por rosa. si tiene- Ay, no. ok. Por prevención. Por eso para prevenir. Metformina preventivo. Ay, qué perro. Y ya, esos ¿Qué? son los anticuerpos. Ahí Los viene corticoides. lo rico. Los glucorticoides, recuerden, todos se producen exactamente en un sitio, bueno, la mayoría. ¿En dónde? ¿Qué me había dicho? ¿Y dónde se producen los glucorticoides? Lo llevan en el nombre. En la corteza de la De la- glándula En la corteza de las glándulas suprarrenales. suprarrenal. Entonces, todos los glucorticoides, Es que se- digo, hay unos que se van a producir, no en esa parte, en esas regiones, pero casi todos se producen. Ok. En el caso, por ejemplo, de los glucorticoides para el asma, vamos a encontrar que sus usos van dirigidos precisamente a la regulación del sistema inflamatorio o a la respuesta inmune, porque los demás efectos no los queremos o no nos interesan tanto. De ahí el nombre de la parte del glucorticoide, los efectos que tienen a nivelación o a regulación de la glucosa, que producen una lipólisis periférica y una lipogénesis a nivel central. Y por eso los pacientes con Cushing se ven así. Extremidades muy delgaditas, obesidad central. Ok. Y los glucorticoides además tienen efectos mineralocorticoides. Es decir, que algo muy similar a la aldosterona. Retención hídrica, retención de sodio y luego la activación del sistema renal que tiene aldosterona con la parte de secreción de potasio. Entonces, todos estos efectos, de hecho, de ahí es lo que pueden llegar a producir los efectos secundarios. Bien, tenemos diferentes clasificaciones o diferentes vías de administración. Todos los inhalados van a ser exclusivamente para uso en asma y preferentemente para pacientes con asma. Sistémicos solamente en casos de no control o un asma grave, nada más. Y los únicos que se utilizan son prednisona, hidrocortisona o metilprednisolona. Fuera de esos, no. Y se fijan, no tiene nada que ver con los inhalados. Los esteroides los vamos a ver en dolor, porque en dolor se usan como ayudantes. Entonces, sus funciones, ¿cuáles van a ser? Pues el efecto de disminución de la respuesta inmune. Recuerden que para la parte de respuesta inmune van a actuar a través de las proteínas de choque térmico. Es decir, cuando tenemos la respuesta inflamatoria, se activan estas proteínas de choque térmico y se despierta toda la respuesta. Se reclutan las citocinas, aumentan las interleucinas y luego eso atrae más células que perpetúan esta inflamación. Entonces, los corticosteroides ayudan precisamente a eso. No se activan las proteínas de choque térmico, no se activan las interleucinas y al mismo tiempo se estabilizan las membranas de las células. Mis mastocitos, mis eosinófilos, mis basófilos no liberan los gránulos. Y ya no están liberando los gránulos porque tienen sus membranas así muy estables. Ya no tengo tanta inflamación. Como ya no estoy liberando histamina y ya no tengo que señalizar toda la vía, ya no voy a producir tanto moco. Realmente el efecto que se ve como en la relajación y en la parte de la parte mucociliar tiene que ver casi exclusivamente con las citocinas. O sea, realmente es eso. Todos los demás efectos pues iban a estar ahí un poquito presentes. Y es el mecanismo de acción realmente. Farmacocinética. ¿Dónde está? Ah, sí. De toda esa cosa gigante que está ahí, se puede resumir bastante sencillo. ¿Por qué? Porque como son inhalados, ¿qué característica van a tener? Que veamos con los beta 2. Que nada más una porción va a llegar en. Que una porción va a llegar directamente a nivel pulmonar y lo demás se ve el estómago. Cubren o se comportan muy parecido, casi prácticamente igual. Entonces, 10-30% dependiendo del aspersor, dependiendo de cómo es que se administra la vía inhalatoria, porque si es, por ejemplo, con un inhalador, o sea, con oxígeno y ahí está el difusor, pues se suele alcanzar el 30%. Con los disparos, muy similar a los beta-2 agonistas, 10-30%. Todo el restante se va a ir a tubo digestivo. De ahí las biodisponibilidades, que si se fijan son muy pocas, pequeñas, extremadamente Sería la pequeñas. fluticasona. Fluticasona 1%. 1%. Amigo. Y además, esa biodisponibilidad se explica por otra situación. ¿Por qué situación creen que se explica esa biodisponibilidad tan pequeña que tiene?
¿Por qué no se puede rastrear tanto, por ejemplo, a nivel sistémico? Porque ¿qué característica tienen los corticosteroides? Son muy, ¿qué? Lipofílicos. Demasiada lipofilidad. Membrana o célula que lo encuentre, célula que se va a introducir, disminuye mucho la disponibilidad, se distribuye muy rápido. Entonces, las pequeñas modificaciones que se le hace, sobre todo para la unión a proteínas. Tengo muy buena unión a proteínas, quiere decir que se va a ir liberando y va a seguir haciendo efecto. Y además, fíjense en las vidas medias, son vidas medias pequeñas, o sea, 3 horas, 2 horas y media. Bueno, fluticasona, que es la de vida más larga, y que va muy relacionado con la unión a proteínas y con la parte metabólica. Entonces, ¿qué pasa? Que esa vida media no explica el todo sus efectos máximos, que pueden durar semanas. Y ese efecto máximo, ¿por qué? Porque recuerden que los corticosteroides tienen efectos cortos, que van de los 1 a los 5 minutos, algo así como la insulina, como de 30 minutos a 2 horas y hasta 7 días, en este caso 2 semanas. Porque tienen, el efecto directo es directamente a nivel nuclear. Y ese núcleo, pues en lo que se comienza a traducir y todo, genera toda mi respuesta de disminución de la activación del sistema inmune. ¿Sí? Ok. Aquí muy importante, dosis no es potencia. En el caso de los corticosteroides, los vamos a ver también, sobre todo, nos vamos a centrarnos un poco más en ese punto cuando veamos la inflamación, pero la potencia como tal va relacionada a la efectividad que tienen estos fármacos, dependiendo de la dosis, de generar las respuestas máximas a nivel celular. Están acomodados de izquierda a derecha, de menos a más. El menos potente, beclometasona, budesonida. El más potente, mometasona. ¿Y por qué hacer esa distinción? Fíjense en la dosis de beclometasona extrafina y la mometasona. Son las mismas dosis. ¿Y por qué? ¿Por qué esa parte? Porque si mi paciente estaba tomando beclometasona, mejor. Mi paciente estaba tomando mometasona, estaba dando sus disparos de mometasona y yo lo tenía con 100 microgramos. El problema es que se acabó y lo único que tengo es beclometasona. Y le damos los 100 miligramos de beclometasona. ¿Qué creen que le pasa a ese paciente? Pues no va a tener. Que la dosis es Vas a de tener dosis que dar una Vas a tener que más Una alta. dosis más alta. Pero el problema es que a mayores dosis, mayores probabilidades de efectos secundarios. En general con todos los fármacos. Y más con estos. Así que pues voy a tener que dar, en vez de dar una dosis baja, voy a tener que dar una dosis media o una dosis alta. ¿Y no es peor? Una dosis alta, sí. Pero, a ver, otra vez. Sí. Le vas a, o sea, si le estás dando 100 de mometasona, ¿es mejor darle 1000 de beclometasona, por ejemplo? No, tendría que darle esos 1000 Tienes que darle esos. para alcanzar la potencia Sí, de la ajá, si ya no mometasona. tienes mometasona y nada más tienes beclometasona, tienes que dar una O dosis sea, no más puedes alta. iniciar un tratamiento otra vez con una dosis baja de otro medicamento. No, y menos en pacientes con asma, ¿por qué? ¿Qué pasa? No sé si recuerdo. Usualmente los pacientes, cuando se les cambia, y sobre todo los pacientes con asma, y se da una potencia más baja, empiezan a tener exacerbaciones. ¿Recuerda más o menos lo que le pasaba a su hermano en frío? Uy, se pone muy mal. Eso pasa. Se pone muy mal de todo. A pesar de que tenga un buen tratamiento, como en ese caso no se le explica al paciente que va a tener que quizá aumentar un poquito la frecuencia, dosis de los medicamentos, porque es más probable que se despierte las respuestas alérgicas, hace eso mismo. Okay. Si inicié con uno de potencia muy alta y ya no tengo, Ya le bailaste. sí. Razón por la cual cuando vean en terapéutica la parte del tratamiento del asma, se inicia con fluticasona. ¿Sí? Ah, porque por no la- tiene... Porque estoy, bueno, sí, pero fluti es mejor, porque sí tiene dosis estoy, muy bajas. tengo un margen de maniobra. Quiere decir que si mi paciente empeora, puedo brincarme con mometasona. Si mi paciente se mantiene, sigo así. Y si mi paciente yo veo que ya vamos controlando, que digo ya no requiero que tome tanto corticosteroide, bajo la potencia Okay. y me voy a beclometasona o bude. Si mi paciente empeora nuevamente, pues yo regreso a fluticasona. Entonces tengo ese margen de maniobra. Dosis no es potencia. La potencia está ahí.
Bueno, efectos adversos, ventajas de los inhalados no suelen ser tan graves en niños. Es mucho más común cuando el paciente tiene múltiples tratamientos o tiene ya mucho tiempo tomando corticosteroides o dosis muy altas de corticosteroide. Y la ventaja es que los niños, por ejemplo, usualmente se dan dosis bajas en tiempos cortos. Por esos ciclos se regula rápidamente y ya regreso mis otros dos. Desventajas es pues, cualquier corticosteroide. Los corticosteroides, recuerden que tiene, o nuestro sistema endocrino tiene funciones de retroalimentaciones o ciclos de retroalimentación negativa y positiva. Los corticosteroides actúan con negativas. Si yo tengo la cantidad adecuada de corticosteroides, se va a bloquear el eje hacia arriba. Mi hipófisis va a mandar o va a dejar de mandar señales para que sean secretados por las glándulas suprarrenales. Y como ya no se producen las glándulas suprarrenales, ¿cuál es el principal problema? ¿Qué pasa cuando ya no se producen los corticosteroides? Pues las glándulas suprarrenales ya no las produce. Si las glándulas suprarrenales no se producen, ¿qué enfermedad se produce? Los acabo de decir. Cushing. Síndrome. Bueno, Sí, pues Cushing, sí, pero sí, síndrome, No, mujer. por la difícil, porque yo las estoy dando la Síndrome de Cushing. Porque ya no tienen. Entonces se vuelve loco el cuerpo. Y si doy dosis exageradamente altas, por ejemplo, mi paciente que llegó con asma, le dimos prednisona y la prednisona del paciente se fue a su casa y dijo, pues eso es lo que me estaban dando, y se lo tomó 10 días y luego dijo, ya no lo necesito y lo suspendió, ¿qué le va a pasar? Es lo de los efectos. ¿El efecto secundario cuál es? Pregunta con trampa, también se produce Cushing. Y si el paciente tiene muchísimo tiempo tomándolo, también produce Cushing. Cushing. Es el más común. Ese es lo común. Es que el A la Cushing larga siempre de corticoides es Cushing. Sí. Pero los Y a otros la dos sí, terminación abrupta, Cushing. Ese no sabía. Ese no sabía. Por eso se tiene que dejar de golpe. Hay una forma de suspenderlos, y lo vamos a ver en la parte de dolor. Porque la forma rara de los esteroides es que tienen dos formas de producir efectos secundarios: dosis dependiente, tiempo dependiente. Una es dependiendo de cuánto tiempo lo doy, y otra es dependiendo de la potencia que estoy usando y cuando lo dejan así de golpe al paciente. Se suprime el eje. Ok. Y por la misma movilización de todos los lípidos a nivel periférico, pues el paciente termina con cataratas o con glaucoma por aumento de la presión arterial, por la vasodilatación, y luego regulación, y luego como disminuye permeabilidades vasculares, se vuelve más rígidos los vasos sanguíneos de ahí a nivel del ojo, glaucoma. Diabetes porque efectos de la glucosa, el paciente termina con diabetes. Infecciones respiratorias porque disminución excesiva de la respuesta inmune, y el paciente es más propenso a que tenga infecciones oportunistas. Y por último, crecimiento, deficiencia del crecimiento en los pacientes pediátricos o los efectos contrarios que tiene la hormona del crecimiento. Recuerden que uno es anabólico y otro es catabólico, y estos son anabólicos. Ayudan a guardar las reservas, pero si no se utiliza porque está bloqueada la hormona del crecimiento, pues el paciente no crece. Y por último, osteoporosis, por razones. Eso sí es por razones. No está del todo especificado el por qué producen osteoporosis, pero producen osteoporosis. Algunas es una de las teorías es por la disminución de la actividad de las prostaglandinas, que ayuda a la resolución ósea, a señalizarla de manera adecuada. Entonces, los osteoclastos se vuelven locos y comienzan a destruir el hueso. Y así. Y otro es porque interfiere también con el estrógeno, pero eso es. Sí, tal vez no. Bueno. Ya tenemos otros 10 minutos. Sulfato de magnesio para pacientes cuando tengo una crisis severa de asma que no cede a nada. Si mi paciente llegó después de darse 6 disparos de salbutamol, que no es legal, pero llegó después de 6 disparos de salbutamol, ya le estuvimos administrando antimuscarínicos por vía inhalada y tampoco cede, y ya lo tenemos con corticosteroides y no cede y necesitamos cortar sí o sí ese broncoespasmo, sulfato de magnesio. Y la actividad o el mecanismo de acción del sulfato de magnesio es prácticamente inhibir la acetilcolina en las terminaciones colinérgicas. Literalmente fuerza las células musculares lisas para que se relajen. Interfiere con toda la parte de la vía de señalización del calcio, no hay calcio intracelular porque se inhibe esta entrada de calcio.
a través de los canales dependientes de voltaje, no tengo calcio y sí o sí se corta ese espasmo. Bien, y además, pues estabilizas la histamina, como no tengo calcio, tampoco los mastocitos, no se activa la calmodulina, no tengo calcio de calmodulina, no hay secreción de histamina. No hay secreción de histamina, no tengo esa desventaja. Bueno, esta exclusivamente se utiliza por vía intravenosa, no se utiliza por otras vías. Hay quienes dicen que se puede utilizar por vía inhalada, pero preferentemente no. Porque su inicio de acción por vía intravenosa, y como yo no necesito coartar sí o sí ese espasmo, es muy rápido, 5 o 15 minutos. La desventaja es que tiene vida media corta, 4 horas. Entonces, yo lo administro y con la dosis que doy prácticamente se quita. La otra ventaja es que tiene volúmenes de distribución muy pequeños. ¿Por qué esa ventaja? Porque la mayoría se va a acumular a nivel pulmonar y a nivel cerebral, a partir del sulfato de magnesio. Metabolismo tal cual se ingresa, tal cual se elimina. Bueno, sí, la otra parte importante, eliminación renal, 100% renal. Difunde a través de la placenta, no hay tanto efecto ahí, no hay tanto problema en ese sentido. Y mi dosis pues, casi siempre es un bolo, nada más, 2 gramos. Aparte, o la otra única situación en la que podemos utilizar el sulfato de magnesio es cuando nuestro paciente tiene crisis convulsivas y es una paciente embarazada. Entonces, en el caso de la eclampsia, se utiliza precisamente por esos efectos a nivel del sistema nervioso central. Porque buscamos no la confusión y el letargo, sino la disminución de la hiperactivación de los estímulos nerviosos a nivel del sistema nervioso central. Desventajas. Como interfiere con los canales de calcio y se localiza mucho y generalmente mucho a nivel pulmonar, pues por contacto directo, corazón y vasos, hipotensión, bradicardia y vasodilatación periférica. Con dosis más altas de esos 2 gramos, colapsa el sistema vascular. Y adiós paciente. Ventaja es muy rara. Porque dice que se usan embarazadas y el anterior decía que sí pasa la placenta y la leche materna. O sea, es pero dijo que no tenía tanto. beneficio, ¿no? Es paciente es riesgo-beneficio. Dejo que mi paciente embarazada esté convulsionando y tenga una parada respiratoria por constricción o que pase un medicamento a la placenta. Que pase la placenta y que, por ejemplo, en un paciente, en un pediátrico, en el feto que se está gestando, que todavía no tiene completo el sistema nervioso y que no le va a producir sensación de letargo, calor, por la inmadurez del sistema. Y si se lo produce, pues O sea, no me preocupa tanto. O, por ejemplo, que tenga, eso sí puede pasar, por ejemplo, cuando el bebé ya está bien formado y ya está en crecimiento, nacen los bebés así todos abuelitos, porque atraviesa la barrera, entonces se distribuye, se absorbe y el paciente tiene debilidad muscular. Eso puede pasar. Es un beneficio. lo vale. Sí, de hecho. Porque no se me va a morir ninguno de los dos. Pues van a hacer ahí débil la musculatura, pero como tiene efecto vida media corta, relativamente 4 horas. Que no se quede. Sí, ya el paciente se estimula y ya puede beber, comer. La desventaja más grande y lo que más produce es el de abajo, dolor y irritación. En el sitio de punción. Eso es lo que más llega a producir. Bueno, si se intoxica una paciente embarazada, va a tener luego reflexia. En el caso de la paciente con eclampsia, tiene hiperreflexia. Entonces también le va a ayudar, ¿no? Sí. Entonces, ese sí tiene más ventajas. Esos últimos 2, ni siquiera deberíamos verlos. Ya no se utilizan. ¿Por qué? Puede ser como glicato y el de cromilo, que sirven para pues, prácticamente estabilizar los mastocitos. Es lo único que hacen. Entonces, pues sí, se pueden utilizar por nebulizaciones, pero tengo el sulfato, que es mucho mejor cuando tengo una crisis que no cede, o tengo el tiotropio o los antimuscarínicos, que son mucho mejores, o tengo los beta-2 agonistas. Estos nada más inhiben los mastocitos. En la parte oftálmica es más utilizado, sobre todo el cromoglicato, para los pacientes cuando tienen como reacciones de hipersensibilidad de los ojos. Cromoglicato y estabiliza las membranas y ya. Y se le quita el ojo rojo.
Por eso, sí, se fijan antiinflamatorios débiles, corta duración, muy malos medicamentos, ya no se utilizan. Y Sí, la ¿no? figura 6 era la capsaicina. Sí, Sirve, la pero, capsaicina. ya. Mira, prueba esa, sí. Sí, debe tener. Entonces, Pregunta que qué tiene que ver la capsaicina. ¿en cuál? Inhibe la fibra C sensible a la Cromoglicato. capsaicina. Ah, recuerden que la capsaicina estimula las fibras de dolor, Ujú. las fibras de dolor. ¿No? Nada más. Ah, Pues nada más eso es lo que hace. De respuesta inmediata y tardía. O es inmediata O o es no. tardía. O Bueno. ningún, o ambas. ¿O no? Recuerden que Sí, sí, sí. los medicamentos a veces tienen el perfil como raro. Entonces se está absorbiendo y mientras está absorbiendo tiene un efecto y ya después como que se estabiliza y luego ya lo que se va liberando. Ok. Son raros. Ya ni siquiera se utilizan. No, es que así dijo la vez pasada. Sí, pero no. Ya después de que le pregunté y le dije que había borrado de mi mente todos los que no se utilizan. Bueno, y ya. Justo puso eso. Justo preguntó eso. Y ya porque se tiene que ir. Ok. Son los ¿Y de- sé qué son? Sí, son los 28. ¿Por qué vamos a la media? Bueno, vas a esperar un momento y porque aquí nos faltan antihistamínicos, antihistamínicos, políticos y estructurales. ¿Y después vamos a ver todo eso? Ahora vemos- Y se va. Ya les mandé la historia. Ya Dice- está completamente ¿A dónde lo mandaste? al WhatsApp. Ah, dice, faltan 10 minutos. Oigan, Falta- ahorita que reaccioné, ¿cuánto tiene Beto que se salió? ¿Se Se acaba acaba de de salir? salir. Ah, verga, se Fue al está baño, yo durmiendo. creo. No, Pero se fue a en 10 cambiar. minutos alcanzamos a ver todo eso. Va a aplicar un Jonah. Ahí la hubiéramos dejado, ¿no? Y yo decía, Así, ¿cómo ve que sí, ya nos vamos? yo pensé, no, comprar un café y tiré para. Pues me marcó en la mañana y me dice, ¿dónde andas? Y yo, Espérame. Permítame. Porque los antihistamínicos tenemos dos generaciones. Nada más. Muchos fármacos. Demasiados fármacos antihistamínicos. En 10 minutos. Su función es bloquear las acciones de la histamina. Esa es la única función. La ventaja o la desventaja es que hace la histamina. Entonces, la histamina, dejando de lado que es una, ¿cómo se llama? Que deriva de la histidina, etcétera, etcétera, es una cinina y las cininas usualmente señalizan hacia la vasodilatación y la activación de la respuesta dolorosa del sistema nervioso central. Entonces, por eso de repente duele cuando tenemos inflamación, porque la histamina está señalizando las vías de dolor porque necesitamos protegerlo, y la vasodilatación y ahí agregación de la señalización de quimiotaxis. Bueno, entonces, al mismo tiempo, como está señalizando la vasodilatación, aumento de permeabilidad vascular y esta inflamación, pues, produce un poquito de broncoconstricción. En pacientes con asma se puede utilizar, sí, pero no. ¿Y por qué los vemos aquí? Porque es histamina. Ok. Entonces, porque hay broncoconstricción, pero un paciente con asma rara vez van a ver que le estén dando clorfenamina, por ejemplo, porque no. ¿Cuál es la otra especialidad de la histamina? Que depende del receptor en el que actúe, vamos a tener ciertos efectos. Porque tenemos histamina que va desde el músculo liso y el endotelio y a nivel cerebral, H1, hasta la vía de señalización, por ejemplo, como mucosa gástrica, que aumenta la acidez, para que funcione como esa parte de digestión adecuadamente y procinesis. Y a la parte de eosinófilos, neutrófilos y células TCD4, es decir, activan las células de defensa. Porque esta histamina va como a generar esa respuesta rápida del cuerpo. Como tenemos, en el caso por ejemplo del asma, mucha histamina, porque tenemos demasiados eosinófilos y basófilos, y está aumentando la permeabilidad vascular, y hay broncoconstricción, y luego se van señalizando más para tener más respuesta inflamatoria, pues mi medicamento va a bloquear todo eso. A nivel del sistema nervioso no nos interesa, entonces, ¿cuál es el receptor que nos va a interesar? Preferentemente no tanto el H1, pero sí los receptores histaminérgicos. Ok, tenemos dos generaciones. Y esas dos generaciones pues tienen una característica bastante peculiar. Como el H1 lo encontramos mucho a nivel del sistema nervioso central,
¿Qué creen que produce? Si la histamina me produce la activación cerebral. Si yo bloqueo el receptor de histamina, La relajación cerebral. la relajación cerebral. ¿Y cómo se traduce en la relajación cerebral? Letargo, Sueño. reflexia. Sueño. Sueño. Primero sueño. Lo primero que pasa ¿Te es sueño. dormiste? Por eso me dormí. Por eso la clorfenamina da sueño. Por ¿Esta? eso la loratadina da sueño. No, la La loratadina. loratadina no. Sueño. La La que le dio tu... ¿Cuál es la que da sueño entonces? Clorfenamina, difenidramina, ¿La vapena qué es? clemastina. También es como... Ah, Todos los que estén. ¿Es de segunda la vapena? ¿Qué es la vapena? ¿Cuál La es esa La de la vapena? vapena es. Porque la vapena sí da sueño. Leve. No la te diré. loratadina, la vapena sí da sueño. La he visto, pero nunca la he utilizado. Cada cuerpo es diferente. No, pues, No recuerdo si es no, hidroxicina que me o la otra que empieza con K. Keto y... No, son como Keto cuatro difeno. que me afecta bien. Hay una que es muy cara. Fexofena... Fexo. ¿Fexo? ¿Sí es Fexo? Entonces, es una de esas dos. ¿Cuál? Fexo. O es Fexo o es. ¿Qué? Hidroxicina. La cuarta... La quinta de abajo hacia arriba del lado derecho. Fexo. Solamente no me las aprendo por marcas. porque- Fexofeni... Es esa. Aprenderlas así. Fenidina, Sí, ¿no? Fexofeni- Porque te acuerdas que lo buscamos porque dije, oye, ¿qué es eso? Eso acá. Pero me pegó una Por eso ahorita que dijo, ¿qué provoca? Sueño, Oye, sueño, me me acordé de Nicole, me dije, sentía ¿qué muy provocó? mal y la neta, La Sueño. pastilla me ¿Estás enfermo otra Te vez? tiró un par. No. me tiró un palote. Pero otra vez. Fue La ah, vez que pasada, me hizo- la del carro. Es que su mamá iba diciendo, no, es que están enfermos mucha gente y Nomás falta que nomás falta que Andy se enferme y eso. Y la Nicole venía aguantándose la tos, güey, y todos. Ah, no empieza a estornudar y a toser cuando ya estábamos a punto de irnos, güey. Y le dices, me dices, Dice, papá. tú Ahí está estás también, enfermo. estás enfermo. Y me dio un medicamento. ¿Dónde está? Estaba en esta. ¿Dónde está? Esta. Ya la busqué. ¿Cloropidamina? ¿Y qué dice arriba? Ay, Ay, no alcanzo a ver. ¿Primera generación? Primera generación. Sí. Ah, ok. No selectivos. Todos, absolutamente Clor- todos los de primera generación dan sueño. Todos. Por eso da sueño. Clorpromacina también. Si apenas les dio sueño es por eso, porque ese es el de abajo. Cloropinamina. Entonces, el más común y más usado porque es extremadamente barato. Clorfe. Clorfenamina. Clorfemina. La clorfenamina es baratísimo, ayuda mucho a la parte alérgica. Desventaja, produce sueño. Demasiado. Características de los de segunda generación. No Son produce sueño. selectivos. Y como estos son selectivos, no actúan a través del receptor H1. Sí. Lorata. Entonces, doratadina, desloratadina, epilastina, no Evastin. producen sueño. No. Sí tienen los mismos efectos, pero no pueden. ¿Por qué puede llegar a producir sueño? ¿Puede o no puede? Sí, sí puede. ¿Por qué puede? ¿Por qué puede? puede? ¿Por qué puede? Sí. Pero no dijo que no. Porque cualquier antihistamínico, recuerden, no hay un fármaco 100% selectivo. Ok. Cualquier antihistamínico va a depender un poquito de la dosis, de la distribución y del paciente, pero puede actuar a través de los otros receptores por similitud, producen sueño. Es muy común, sobre todo en los de primera generación, sí producen muchísimo sueño. Todos los demás no tanto, puede llegar a producir. Bien, tiene otros efectos, o por su efecto, por su mecanismo de acción, tiene algunos efectos o aplicabilidades diferentes. Como en nivel vestibular, tenemos mucho los vías vestibulares, y estos medicamentos, sobre todo los de primera generación, atraviesan bastante bien la barrera hematoencefálica y estabilizan esa activación del sistema nervioso sin dosis. Difenhidramina, dimetidrato, difenhidramina, piroxidina tienen que ser predominantemente de primera generación. Los demás por la parte de ansiolisis. Han visto que los pacientes están como muy ansiosos y dicen, ah, sí, dale, ¿cómo se llama? Hidroxicina. Entonces como que se relaja. Ah, pues es por el efecto que tiene a través de los receptores H1. Y además, esto sí, recuerden, ¿no? La difenhidramina se utiliza para intoxicaciones por metoclopramida, porque la metoclopramida simula los efectos del Parkinson o el efecto extrapiramidal. Entonces, todo medicamento que cause intoxicación extrapiramidal puede ser revertido, antagonizado por la difenhidramina, por el efecto que tiene a nivel antiparkinsoniano y el efecto antimuscarino.
¿Intoxicación por qué había dicho? Todo Metoclopramida. principalmente metoclopramida. Sí. Eso me tocó en el servicio. Una niña con intoxicación por metoclopramida. Llegó ciega. Pero ¿Llegó ¿por qué? ciega? Sí. ¿Ciega? Sí. Por los efectos extrapiramidales. Entonces la paciente no veía. Y era así como de, hay dos opciones. O era un tumor o era otra cosa. Y fue otra Y por interrogatorio fue que la abuelita la estaba cuidando. Que había tenido diarrea. Y pues, no se había tenido náusea y vómito. Y le dio la metoclopramida como procinético. Se equivocó de pastilla porque recuerden, un cuartito de tableta no me dice nada. Y le dio de todos modos una pastilla completa. Es el caso que nos puso en el primer examen. De la abuelita que se quedó Ah, con sí. la niña y Ah. que le había dado No, la dosis plateada. uno parecido. Sí, 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 sí. Se acordó en ese ratito. Sí, le revivió. Entonces, luego nos van a tocar cosas chidas. Ok. Joya. Importante, a pesar de que hay demasiadas diferencias en farmacocinética, farmacodinamia, no se enfoquen tanto en eso, sino en metabolismo. Todos tienen metabolismo hepático. Y la mayoría tienen eliminación renal por los efectos de coordinación, pero hepático. En pacientes con insuficiencia hepática no se utiliza. O se utilizan con mucho cuidado. Y el que está ahí marcado, el astemisol. Sí, tiene un nombre curioso. ¿El qué? Astemisol. La meclicina y astemisol. ¿Dónde está? Ah, 4. El astemisol no se combina con jugo de naranja. Porque se ve modificado los citocromos. Entonces, situación en que muchos de los medicamentos los pacientes lo toman como vitamina C, jugo de naranja y. O las toronjas o así. Sí, sí, sí. Entonces, no se combinan. Oh, Entonces, no, unos producen metabolitos activos, otros no, unos sí se ven modificados por alimentos. Lo importante es hepático, que no se combina con jugo de naranja y que tiene limitación renal. Bueno, ya, los efectos adversos son asociados a los ¿cómo se llama? Efectos en los receptores estaminérgicos. Sueño, principalmente, visión borrosa, irritabilidad, constipación, mareo, ansiedad bucal, que parece mucho un síndrome antimuscarínico, pero no es igual. muy bonitos. A ver si ya. Ahora sí ya.